Muy bien, vamos a compartir un poquito la palabra. Quiero que presten atención a la introducción para que podamos entender todo el desarrollo en esta mañana. Israel había sido cautivo por el imperio babilónico, después por el imperio griego y por último, antes de la llegada de Jesús a esta tierra, por el imperio romano. Más o menos en el año 63 antes de Cristo, el imperio romano toma dominio de todo lo que nosotros conocemos hoy como Palestina. O sea, eso es Israel, hoy lo que es Jordania y algunos países más que componen ese lugar. Así que preste atención a esto. 63, 64 años de que Jesús llegara a esta tierra de forma física, ya Israel estaba bajo el dominio romano. Este dominio romano se prolongó hasta el 663, ¿ok? De la era cristiana. En el año 661, perdón, dije 663, es 636, que cuando el dominio otomano toma control de la tierra de Palestina. Y en el año 661, uno de los más grandes califatos de esa época hace lo que nosotros conocemos como hoy como la Mezquita de la Roca, que es el lugar donde estaba establecido el templo de Jerusalén. Esto quería llevarlos ahí para que nosotros podamos entender un poquitito cuál era el trasfondo histórico cuando Jesús viene a la tierra y cómo pensaban Israel y los discípulos con respecto al reino. ¿Qué idea realmente tenían ellos? ¿Cómo Israel pensaba todo lo referente al reino? Porque Jesús habla de reino y aparece en los evangelios más de 100 veces. Pero 90 de esas 100 veces que aparece, Jesús mismo habla de reino. Ahora, entre la manera que Jesús hablaba y lo que los discípulos, los fariseos y el pueblo y la nación de Israel pensaba, ¿era lo mismo? Ellos tenían una idea de reino que no era compatible con la idea de reino que Jesús tenía. Presta atención a lo que significa eso. Y venga conmigo para tratar de que podamos entender un poquito esto. El capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios va a hablarle a la nación de Israel y va a decirle, recuerde que Dios llama a Abraham, de esa familia transforma una nación y de esa nación Dios hace su pueblo. Y le dice estas palabras por primera vez en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Lo que quiero resaltar es cuál era el pensamiento judío general de los discípulos en particular y de los religiosos de esa época con respecto al reino. Porque es bastante dispar lo que pensaban los discípulos que lo que Jesús vino a establecer. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, quiero que entendamos la figura esta que voy a decirle. Nosotros tenemos que entender que somos como el lápiz. El lápiz no es importante la madera que tiene afuera, sino lo que está dentro. ¿Escuchó? No es importante. Usted puede ponerle al lápiz una madera de la calidad que usted quiera, pero lo más importante es la mina. ¿Por qué? Porque es la que hace el trabajo. Entonces, no es importante lo que yo puedo mostrar, sino a quién estoy portando.
Y eso es lo más importante. La particularidad que tiene el lápiz es que para que lo de adentro se manifieste, hay que sacarle punta, lo que no sirve. ¿Para qué? Para que se vea lo que está. Nosotros tenemos que entender que la obra de Dios en nosotros tiene que ver con lo que portamos. Para que se manifieste cada día eso. Entonces tenemos que estar dispuestos a que muchas veces se nos saque lo que no sirve que está afuera, para que se vea lo que está dentro. Y que tenemos que estar dispuestos que muchas veces hay cosas que en nuestra vida necesitan ser borradas, porque las hicimos de manera incorrecta. No se olvide, lo más importante del lápiz es la mano que lo guía. Lo más importante en nosotros es lo que está dentro y la mano que está guiando nuestra vida. Mire lo que le dice entonces Dios al pueblo de Israel, capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y 6. Mire cómo le habla Dios al pueblo. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad, ¿qué dice? Exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ahora, ¿por qué los elige? ¿Porque eran los mejores? No. Había otras muchas naciones que eran mejores que Israel. No se olvide que usted está sentado y yo estoy aquí en el santuario, no porque éramos los mejores, sino porque la gracia maravillosa de Dios un día se posó sobre nosotros. Algunos creen que lo merecen. No. Fíjese lo que dice, volverlo un poquito al 5, por favor. Dani. Si ahora ustedes me obedecen del todo y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. O sea, a Dios le plació elegir esa nación. Pero vuelvo a repetirle, no se olvide que había otras naciones mejores que ellos. No se olvide que había gente mucho más inteligente, mucho más preparada, pero Dios puso sus ojitos sobre usted. Versículo 6. Ustedes serán para mí, dice Dios, un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a toda la descendencia de Israel. Entonces Dios mismo los está estableciendo como una nación santa, como un sacerdocio, pero como un pueblo que va a ser un reino. Ahora, ¿ellos obedecieron a Dios en todo? Dios tenía un propósito eterno con esa nación. Dios los había elegido entre muchas naciones y le había dicho que ellos iban a ser ese reino. Ahora, ¿cuál era la idea de Israel como nación, como reino? Venga conmigo a Ezequiel capítulo 21, versículo 27. Perdón que tengo que hacer el trasfondo para que nosotros... Porque, por lo menos a mí me pasaba esto. Yo pensaba que los discípulos estaban en sintonía con lo que Jesús hablaba del reino. No, Jesús tenía una idea de reino que vino a establecer y los discípulos tenían una idea contraria o diferente más que contraria. O sea, cuando Jesús estaba hablando de reino, estaba hablando incluyéndonos a nosotros, los que no somos judíos, y ellos nos estaban excluyendo. ¿Lo dije bien? O sea, Israel tenía un pensamiento que eran ellos solamente. Nunca estábamos nosotros incluidos en eso. Ahora, ¿en el pensamiento de Jesús estábamos nosotros incluidos, sí o no? Claro que sí. ¿Ok? 21, Ezequiel 21, 27. Bueno, como se imaginará, hay varios versículos que en el Antiguo Testamento habla justamente del reino. No es una cosa que Jesús vino y lo tiró así. No, ya estaba esto establecido. Mire lo que dice: ruina, ruina, todo lo convertirá en ruina. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asista el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. Le está diciendo Ezequiel que por causa de la desobediencia iba a venir ruina sobre el pueblo de Israel, pero todo eso va a suceder hasta que venga el que iba a establecer la justicia, que es Jesús. Ahora, un poquito más.
Venga conmigo a Zacarías capítulo 14. Zacarías es el anteúltimo libro. Después del cautiverio de Babilonia, Zacarías escribe este libro, pero tiene mucho de profético, y sobre todo este capítulo, donde vamos a leer un momentito, necesito que lo leamos, porque no es un libro que posiblemente muchos de ustedes hayan leído, pero tiene mucho la profecía del reino y de la vida del rey. Porque en este contexto social y político vino Jesús. Y vino para establecer un reino. Y ese reino tenía que ver con Israel, pero también tenía que ver con cada uno de nosotros, con los gentiles. Zacarías 14 me dice: Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Fíjese, un momento bien difícil para el rey. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. Está hablando del próximo reino que venía, que era el reino o el Imperio Romano. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle con mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Fíjese que la idea que él está en la profecía está hablando de Jesús rey, no del sirviente, no el que viene a morir. Está hablando del Jesús rey que viene a reinar, y le dice que aunque van a salir todas esas naciones, él va a venir y se va a parar en el monte de los olivos y se va a abrir en dos el monte. Se va a separar la parte norte con la sur. Todo un simbolismo espiritual para que entiendan. El versículo que sigue, Dianito. Ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyen del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, acompañado con todos sus fieles. En aquel día no habrá luz, ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. Está hablando de toda la transformación del sistema solar que varias veces se habló desde aquí. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Y una mitad correrá hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mar Mediterráneo. Recuerde que los que no conocen Palestina, al oeste está el Mar Mediterráneo y al este está lo que se conoce como el Mar Muerto. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Esta profecía que estaba hablada 400 y pico, 30 años antes de que venga Jesús, estaba metida dentro de los huesos de los discípulos, de los sacerdotes y del pueblo en general. Ellos la idea que tenían era que venía el Mesías, venía el rey y venía el reino. Ellos creían todos que iba a haber una obra tan fuerte de la manifestación del Mesías rey que iba a reinar y que ellos iban a ser parte de ese reino. Por eso la esposa de Zebedeo le dice a Jesús: necesito que me pongas a Juancito a la derecha y al hermano a la izquierda. Porque ellos hablaban de reino literal, físico, dominio, autoridad, control sobre todo la tierra conocida. Eso es la idea que Israel tenía. Cuando Jesús empieza a hablar de reino, hay una gran diferencia. Porque Jesús no está hablando del reino
que está declarando Zacarías en la profecía. Está hablando de un reino espiritual. Está hablando de un reino que tiene que reinar primero dentro de uno para después reinar fuera. Por eso cuando se confronta en el capítulo 3 de Juan con uno de los grandes del Sanedrín de aquella época, le dice, para entrar al reino tienes que nacer de nuevo. Le está hablando de una obra espiritual cuando él creía que él era parte del reino por solo ser judío. ¿Ve qué diferente es el concepto que tenían ellos? El que tenía el pueblo en general, los discípulos digo, el que tenía el pueblo en general, y qué concepto tenían los mismos sacerdotes. Por ejemplo, venga conmigo a Mateo 25, 34. Mire lo que dice Mateo 25, 34, Dani. Está contestando una pregunta, que le están haciendo los fariseos. Yo solo localizo este versículo para que vean la respuesta, pero es un fariseo el que le está preguntando. Porque la idea de la mayoría del Sanedrín era que el reino iba a ser literal, que venía el rey, que venía el Mesías, el ungido, el rey, y venía el reino. Ellos nunca asociaron rey con un sirviente, un reino espiritual, un reino que se establecía en la vida de cada uno. Que el problema del hombre y de las mujeres de esa época, cuando Jesús estaba, no era el imperio romano. El problema de todo judío es que tenían una religión pero no tenían a Dios. Dios no reinaba en sus vidas. El problema era el pecado que portaban y ellos necesitaban ser libres de ese pecado, no del imperio. Mire, y él le contesta de esta manera. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino, ojo con esto, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Estaba preparado? ¿Estaba Jesús improvisando? No, estaba preparado antes de la fundación del mundo para que ese reino se establezca. Pero ¿cuál era lo primero? ¿Cómo se iba a establecer? Era un reino espiritual. Él tenía que reinar en cada vida y cada corazón. Y para eso tenían que nacer de nuevo. Mire, Mateo, que es el que más lo cita 55 veces, habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Marcos los cita 20 veces. Lucas cita 46 veces la palabra reino de los cielos o el reino de Dios. Y Juan solo 5 veces. Ahora, en las cartas de Pablo, ¿cuántas veces aparece? Solo 10 veces. Quiero que preste atención. Porque Pablo se enfocó más en el rey que en el reino. Ahora, esta confusión que tenían los discípulos permaneció por un tiempo. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 y 7. Ya había resucitado acá, ya había estado con ellos. Recuerde que en esa época, en ese momento resucitado, él estuvo 40 días hablando solo de reino. Pero fíjese lo que ellos le dicen. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? La idea de ellos
es ver al imperio romano destruido. E Israel como nación y Jerusalén como capital teniendo dominio sobre eso. ¿Lo estoy explicando bien? Esta es la mentalidad que ellos tenían. Ya había resucitado Jesús. Y le dice, un momento, ¿cuándo lo vas a establecer? Porque nosotros lo queremos ver ya. Estamos podridos de estos romanos. Recuerde que estoy hablando año 63 antes de Cristo, estamos hablando año 33 después de Cristo. Porque él, sí, casi el año 34, porque ya había resucitado. Quiere decir que llevaban un siglo de dominio. Entonces la idea de ellos era sí o sí sacarnos de este asunto. Aunque había resucitado, seguían sin entenderlo. Entonces los que estaban con él reunidos, recuerde que esto era solo el círculo que quedó. Eran solo 120, en realidad había 500 cuando él muere. En los primeros días eran alrededor de 500, porque él muere en Pascua, y viene la fiesta de Pentecostés, que 40 días después, 50 días después, perdón. Y en ese lapso es cuando Jesús se les ministra. Pero eran 500 y quedaron 120, o sea, se le fue el 70% de la congregación a Jesús en un momento, solo quedaron 120. Entonces, ese versículo 6 está hablando de 120. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Cuándo vamos a liquidar a estos romanos? Quiero que termine. ¿Ok? Volvé de vuelta, Dani, sobre Hechos 1:6. Los que estaban ahí reunidos, los que estaban al lado de él, era la gente cercana. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le habló de reino? ¿Quién le explicó que el reino era como una semilla mostaza? Que era como uno que encontró un gran tesoro y vendía todo y compraba eso. Lo explicó de un montón de maneras. Que era una perla de gran precio. ¿Lo entendieron? Porque no estarían haciendo esa pregunta. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Recuerden, no está hablando de que el reino era el rey e Israel iba a gobernar. Mire lo que dice el 7. Versículo 7, Dani. No le toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Yo le hubiera contestado, ustedes están en el horno, porque no entendieron. Vuelvo a repetir, el contraste entre lo social y político cuando Jesús llega a la tierra, el reino, la idea que tenían ellos, Israel como nación, los sacerdotes y los discípulos, y lo que Jesús vino a mostrar. Creo que todos saben esto, pero lo voy a repetir por si hay alguien que no lo escucha. Cuando Dios quiere establecer el reino en la tierra, coloca un virrey que se llama Adán para darle el dominio territorial de toda la tierra. Cuando él le dice gobierna, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, gobierna, domina, controla, le está hablando del reino, de autoridad, de dominio, de gobierno. Cuando él fracasa, pierde el control que Dios le había dado sobre todo lo creado. Ok, lo voy a llevar un poquitito más atrás. En un momento, en toda la creación, Dios era el todo en todos. En un momento, en toda la creación, lo vuelvo a repetir, Dios era el todo en todos. Pero en un momento dejó de ser el todo en todos, porque en uno no gobernaba. ¿Quién era ese uno? Satanás.
Para volver Él a ser el todo en todos, empezó con uno que le obedeció. ¿Quién es? Jesús. Esto es para volver al plan original. En un momento, Dios era el todo en todos. Pero en un corto tiempo, Él dejó de ser el todo en todos, porque había uno que no estaba bajo su voluntad. Y para restaurar eso, apareció uno, que es Jesús, para que en ese uno Dios empiece a ser el todo, para después seamos todos. Y Él de vuelta vuelve a ser el todo en todos. No estoy jugando con las palabras, estoy solamente definiendo lo que dice el versículo. No estoy complicando, la Biblia dice que Él era el todo en todos y ahora va a volver a ser el todo en todos. Pero en este tiempo todavía Él no es el todo en todos, solo en algunos. Lo bueno que esta predicación yo no la voy a terminar. Porque si usted quiere saber el final, va a tener que venir al instituto a estudiar. Claro, tiene trampa. Era normal. Bueno, hablando de eso, tenemos más de 100 alumnos, 4 centros y todavía no empezó el quinto. Y tuve en esta semana una llamada desde Tucumán para hacer un centro allí en Tucumán. En los próximos días lo vamos a inaugurar. Así que estamos muy agradecidos a Dios. Ahora, nos ha pasado absolutamente de todo. Entre ellos que se casó el pastor de la pileta, todavía no sabemos bien por qué. Pero algunos tuvieron problemas, sin la pileta, sin agua, claro. Por ejemplo, nosotros mandé hace 40 cartillas en el primer tramo. Cuando retiro las 40, le dije, mira que necesito más cantidad. Le digo, la necesito, no hay problema, yo se la hago. Cuando voy al centro para repartir las cartillas, la hermana que me está ayudando, como lo hace Matías acá, reparte todas las cartillas, porque yo agarré el paquete, las primeras las revisé, pero esta segunda etapa no las revisé. Me la da cerrada, yo las reparte y me dice, pastor, me falta. Digo, bueno, no te hagas problema, yo tengo más en el coche. Traigo del coche y cuando las reparte, vuelve ella y me dice, mire que son diferentes las que usted me dio últimas. ¿Cómo son diferentes? No puede ser. Sí, la tapa que tiene era igual, pero adentro había puesto un archivo de hace un año, el de la imprenta. O sea, me había hecho como 40 terminadas, completas, bien, pero después copió las tapas, pero el archivo era de un año atrás. Digo, no puede ser. Me dijo, revísela. Y era verdad. Uno de los profesores, ese día que tenía que ir a clase, tuvo que internar al nene, a su nieto de 8 años, tenía, Graciela, peritonitis. Apendicitis, perdón. Y lo tuvieron que operar de urgencia. El otro rompió el coche. Yo con los papeles al revés. Un hermano que viene a estudiar acá, un camión casi lo pasa por arriba, venía con la moto. No. Ahora, ¿cuál es la materia que estamos dando? Reino de Dios y potestad de las tinieblas. ¿Qué crees? ¿Que va a sentarse cómodamente a mirarnos cómo nosotros lo hacemos? No, la lucha va a estar. Y este tema tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué pasó con Pablo que solo cita reino 10 veces? Miren lo que sucede en el libro de los Hechos, capítulo... Déjeme que lo encuentre. Qué bueno. Solo deme un momentito que ya se lo digo. Capítulo 19, libro de los Hechos. Ahora le digo los versículos.
versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 19, versículo 8 en adelante. Miren lo que dice. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre, estoy leyendo otra versión, persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencia en Tirano, donde exponía sus ideas y discutía. Ahí él está en Éfeso. Se pasa 3 meses hablando de reino. Pero como dije antes, lo que pasó con Pablo es que él se enfocó en el Cristo, en el Rey, y no habló tanto de la importancia del reino. Ok, yo los quiero traer ahora a este tiempo. ¿La iglesia realmente entiende el mensaje del reino? Como Jesús habla en los evangelios. Porque en el trasfondo que nosotros traemos, estoy hablando de la iglesia general, la iglesia está tomando este mensaje como un mensaje más. No está dándose cuenta, no tenemos la plena revelación de lo que el reino realmente significa. Ahora, el reino es un gobierno de Dios. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Para que el reino venga a tu vida y a la mía, tenemos que nacer de nuevo y el rey tiene que reinar. O sea, hacer su voluntad. Ese hacer su voluntad es que yo no hago lo que me parece que está bien, yo hago lo que Él dice. Entonces, hay una gran diferencia en esta apreciación. Cuando nosotros no entendemos lo que significa en la practicidad reino. No es un concepto nuevo dentro de la iglesia, ya lo expliqué que era, ya a Israel se lo había Dios revelado. Ahora, había un desafío en Pablo porque tenía que trasladar de suelo judío a suelo gentil el reino. Que ellos pudieran entender que no solo era para la nación de Israel, sino que era para todos aquellos que creían y nacían de nuevo el reino. No tenía que ver con un pueblo o una nación, tenían que ver con todos los que naciéramos de nuevo. Ahora, para explicarlo un poco más, la iglesia está dentro del reino, no el reino dentro de la iglesia. La iglesia expresa el reino. La iglesia manifiesta el reino. ¿Por qué? Porque como dije lo del lápiz, porque tiene que manifestar lo que tiene adentro. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Institucionalizó. Se transformó en una institución, en una religión, en una costumbre. Y hoy para nosotros entender reino, dice, pero yo voy a la iglesia. Es o parecido al contexto que tenían los judíos. Ellos creían que por ser israelitas ya eran parte del reino de Dios. Y hay gente que cree que viene a la iglesia, a esta institución, y ya es parte del reino, y le voy a dar una mala noticia. No funciona así. El otro día cuando tuvo la reunión de mujeres, seguro a las que vinieron le preguntaron a qué filial pertenece. Lo voy a explicar un poquito institucionalmente lo que es nuestra organización para que lo entiendan. El gobierno exige que nosotros tengamos personalidad jurídica
que tengamos un fichero de culto, quiere decir que seamos reconocidos en el ministerio de culto como una entidad religiosa y también una entidad de bien público, quiere decir que nosotros servimos a la gente, damos ayuda. Pero nunca el gobierno argentino nos reconoce como iglesia. El fichero de culto, lo voy a explicar, que es ese papelito, un cuadrito que está allá, dice Asociación Evangélica Asamblea de Dios, Personería Jurídica 2265. Entidad de bien público 2368. De la misma manera que nosotros tenemos ese papelito que dice Asociación Evangélica, los curanderos y hechiceros y la escuela Basilio tienen el mismo papelito. Porque la única iglesia que reconoce, el gobierno argentino se llama la Iglesia Católica. No existe otra iglesia para el gobierno. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos organizados? Como una entidad de bien público, con una personería jurídica, con un fichero, que dice que nosotros somos esa asociación. ¿Está mal que hagamos eso? No, porque el gobierno lo requiere y nosotros tenemos que estar en orden. Pero eso es una organización, no es el reino. ¿Y por qué nuestra organización tiene, a cada iglesia central se le llama filial? Y cada filial, para identificarla, tiene un número. Porque eso es lo que dicen los estatutos que nosotros tenemos, que son internos, no le importa a nadie, solo se tienen que cumplir porque esos estatutos están en el Ministerio de Justicia. Bueno, las elecciones de las autoridades se hacen de la misma manera que un club de fútbol o un club de barrio. Yo sé que no le interesa lo que le estoy diciendo, pero necesito que se dé cuenta cómo funciona esto. El problema es que nosotros le dimos tanto énfasis a la organización que nos olvidamos de lo que significa la iglesia, la expresión de Cristo en esta tierra que está dentro de ese reino. Porque muchas de esas autoridades que están ahí, esa acta que se la eleva a todos los ministerios de la nación, porque te exigen que lo presentás, y los balances anuales. O sea, nosotros tenemos un montón de requisitos. De hecho, hay muchos de los servicios que pagamos que estamos exentos por ser entidad de bien público. El problema es que las empresas no los reconocen. Pero no, para el gobierno no dejamos de ser una institución social como puede ser el club de fútbol que está cerca de su casa, o un club de fútbol como Boca, River, San Lorenzo. ¿Entiende? Ahora, ¿la iglesia es eso? No. Eso simplemente es una organización. Ahora, yo anoté esto. La iglesia, lo anoté, la iglesia como desarrollo social del reino era lo natural. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que expresar a Cristo en medio de la sociedad que vivimos. Vuelvo a lo del lápiz. Teníamos que mostrar lo que teníamos adentro. ¿Para qué? Para que la gente vea que portamos al rey. Y que si es parte de este reino, necesita que el rey viva dentro suyo y que usted haga la voluntad, y yo, la voluntad del rey. Porque la única manera de reconocer el reino es que el rey gobierne en nuestra vida. No supongo que Dios gobierne. No, Él debe gobernar. Porque para eso es el rey. Entonces, ¿qué pasó las últimas décadas con la iglesia? Fue más un gobierno humano que el gobierno de Dios. Porque se perdió la perspectiva espiritual de lo que significaba el reino y lo que la iglesia tenía que ser como expresión de ese reino, de manifestar al rey, no venir a encerrarnos en este ámbito solo. Eso para estar juntos, cantar y adorar,
Pero el reino se manifiesta en el lugar donde usted vive, trabaja, estudia, come. Porque usted como el lápiz, yo como el lápiz, tenemos que manifestar lo que tenemos dentro, que eso es el importante. La vida que portamos, gloriosa de Dios, la que tenemos que manifestar. Porque sabe lo bueno. ¿Sabe lo bueno del lápiz? Que en todo lugar donde va deja una marca. Y donde usted y yo vamos, dejamos una marca. No por lo que nosotros somos, sino por lo que portamos dentro. Lo que pasa es que necesitamos tener conciencia de eso. Pero sigo escuchando en internet. Venga a la próxima reunión que Dios me dio una palabra para este año. En serio, hermano, ¿usted cree que Dios está en el cielo mirando el calendario y dice, para que es 2 de enero, voy a decirle algo, Dios no tiene ese calendario que nosotros tenemos. No, que empezó el 23 y en el 23, grábese esto en el corazón. Usted y yo vivimos en un estado de bendición constante. No importa el año que usted viva y dice, no, este es el año, no sé de qué, ahora va a recibir lo que no recibió. Ya lo recibimos todo porque yo tengo una bendición en los lugares celestiales con Cristo que Él me dio desde el mismo momento que yo nací y usted nació de nuevo. ¿Me entiende? Porque portamos la vida de Dios en nosotros. Venga a la iglesia que este domingo tengo una palabra que va a cambiar. Hermano, usted no recibe bendición, yo no recibo bendición. Vivimos en un estado de bendición constante. No, yo cuando vengo a la iglesia siento la bendición. Cuando está afuera, el ámbito que usted y yo vivimos es un ámbito de bendición constante. ¿Por qué? Mire para adentro, por lo que portamos. ¿Por quién vive acá? No por lo bien que me porto, no, porque estuve orando para que Dios desate. ¿Usted cree que la bendición viene por méritos personales? No, yo estoy ayunando para que Dios desate. La oración habla de intimidad. ¿Qué tengo con Dios? No, porque empecé a orar para que Dios me... Ya está. Disfruta el que porta. Cuando usted está ayunando, usted no está torciéndole el brazo a Dios para que haga algo. Lo que usted está es separándose de muchas cosas, o yo, de muchas cosas que me atraen, para tener mayor intimidad con Él y conectarme con su voluntad. No para que Dios haga la mía. Es que yo ahora le estoy pidiendo a Dios en oración y no paro de pedirle. La oración es para conectarte con Él y saber cuál es la voluntad de Él, no la tuya. ¿O qué cree que Jesús hacía cuando iba a orar? No, le estoy torciendo el brazo a Dios para que haga lo que yo le digo. ¿Qué le dijo en el Getsemaní? Pasa, pasa, pasa. 3 veces se lo dijo. ¿Hay alguna respuesta de Dios a ese pasa, pasa de mí esta copa? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que esa era la voluntad del Padre. Ahora, su parte almática, su humanismo, lo lleva a eso, pero él se somete al Padre. Pablo enfermo le pide a Dios 1, 2 y 3 veces también. ¿Y qué le dice Dios? Mi gracia es la que te sostiene. Porque nosotros transformamos en el reino en un montón de ofrecimientos temporales a la gente. Por eso mucha gente de nuestra iglesia se fue. Porque le ofrecimos bienestar temporal y una vez que lo recibió se fue, es lógico. ¿A nosotros le hablamos de la eternidad? ¿Nosotros le hablamos de lo que representa el reino? ¿Nosotros le hablamos de lo que representa el rey dentro nuestro? Que portamos. El mensaje de la iglesia fue transformador para salir de la potestad de las tinieblas e ir al reino de la luz. Nosotros le dijimos que el reino no es de este mundo. No tiene que ver con el sistema. La tragedia de la iglesia
consintió en que nosotros socializamos la iglesia en lugar de espiritualizarla con el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces transformamos una sociedad religiosa, pero no en gente nacida de nueva, experimentando el reino y viviendo dentro de ese reino. ¿Estaba mal que la iglesia sociabilice con el sistema? No. Lo que está mal es que nosotros permitimos que en lugar de ser la expresión de Dios en esta tierra y dentro de la sociedad, dejamos que la sociedad se meta adentro y lo que haga es desvirtuar lo que significa realmente el reino de Dios en nuestra vida. La tragedia entonces consistió en el hecho social de la enseñanza del reino. Desplazaba plenamente el concepto espiritual del verdadero reino tal como Jesús lo enseñó. Nosotros desplazamos la vida espiritual de lo que significa el reino para transformarlo en algo social, cotidiano y común. Entonces la gente puso los ojos en todo lo pasajero y no lo eterno del mensaje de reino, que significa Él reinando en nuestras vidas. Ahora, cuando usted va al capítulo 5 de Mateo, lo voy a llevar. Me quedan unos minutos, ya termino, pero déjeme que vamos ya, para terminar el concepto. Porque si nosotros entendemos bien el concepto reino ahora, participaremos en el reino cuando Él venga a reinar con nosotros. Pero para eso tengo que tener los conceptos claros del reino y vivir de acuerdo a eso. Porque usted y yo vamos a venir a gobernar con Él sobre la tierra por 1000 años. Pero se nos va a delegar según la luz que yo tengo del reino hoy. O sea, las responsabilidades que voy a tener en ese reino, que sí va a ser literal y que Él va a gobernar sobre todas las naciones, como dijo Zacarías, el lugar que usted y yo ocupemos en ese reino depende de la revelación que yo tenga en la práctica del reino hoy. Porque sobre poco fuimos fieles, esto se nos va a colocar sobre mucho. Entonces, por eso me interesa que usted entienda en profundidad lo que estamos hablando. Mateo 5:1, por favor, Dani. O sea, estas son las leyes del reino, usted lo escuchó siempre. Porque usted tiene que entender que ahora que está dentro del reino, hay leyes diferentes al sistema donde usted y yo vivíamos antes. ¿Y qué tiene que hacer usted? Aprender esas leyes. O conocerlas. ¿Verdad? Yo cometí una infracción, me acuerdo, estaba en España y el hombre, al guardia civil que me paró, le dije, bueno, yo soy argentino. Me dice, ¿pero usted reside acá? Sí, tengo acá la carta de residencia. Su obligación es saber las leyes del país donde reside. Es su obligación y la mía conocer cómo se mueve en el reino, para vivir de acuerdo a las leyes de ese reino, no de la potestad de las tinieblas como vivíamos antes. Ok. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 2. Presta atención. Tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Nosotros entendemos lo que significa ser pobre en el espíritu? Pobre significa que yo siempre necesito de Dios. No está hablando de pobreza material. No está hablando que yo venga todo andrajoso y caminando y no en colectivo. Habla de pobreza. Pobreza significa yo siempre dependo de la mano de Él. Así como el siervo clama por las corrientes de las almas, así claman por ti el alma mía. Eso, ¿cómo usted va a ser dichoso de ser pobre en el espíritu si usted no depende continuamente de Él? Y yo no dependo de Él. Si yo no entiendo los principios del reino hoy, no podré participar en plenitud en el reino literal donde Él viene a reinar. Y a mí no me interesa lo temporal que puedo estar pasando, sino la preparación que tengo que tener para ese reino. Porque esto tiene fecha de caducidad.
Mírelo al que está delante suyo, tóquele así, el cuello, dígale, tenés fecha de caducidad. Acá dice cuándo te vas a ir. Usted sabe que hay una estadística que mueren más los hombres, mueren antes los hombres que las mujeres, ¿sabían? Sí, ¿cómo no lo sabían? Las mujeres viven más tiempo que los hombres. Mirarlo al diálogo y decirte, yo te voy a enterrar. Él le dice la estadística. ¿Sabe por qué mueren antes? Porque esto también está confirmado. ¿Sabe por qué mueren antes las mujeres que los hombres? Porque las mujeres no tienen esposa. ¿Por qué mueren los hombres antes que las mujeres? Fácil, porque las mujeres no tienen esposa. Me gusta meter la cabeza dentro de la boca al león a mí, un día ras. Esos principios del reino, usted y yo no lo podemos vivir, que lo que están apareciendo en el capítulo 5, si no dependemos de la vida de Él que está en nosotros. No son logros humanos lo que va a hacer. Dichosos los que lloran porque serán consolados. No es porque se murió un pariente y usted se pasa toda la vida llorando. Habla de llorar de quebranto, de como dependo todo el tiempo de Dios y de Él es donde yo me sostengo. Ahora, es estos requisitos, la única manera es por la vida del Espíritu que portamos, que llegamos a cumplirlo, no por esfuerzo de estar viniendo todos los domingos a la reunión. Entonces, a Jesús le costó un montón explicarle la función del reino de acuerdo a lo que Él quería que ellos entiendan, que Él era el rey, pero era el rey que gobernaba dentro de ellos, no fuera de ellos. El asunto era que Él tenía que reinar en cada corazón y en cada vida. Para eso le dijo a Nicodemo, nace de nuevo, y nos dice a cada uno de nosotros, quiero nacer de nuevo, necesitan nacer de nuevo en mí. Y una vez que usted nace de nuevo, la vida que usted y yo portamos, entonces podemos cumplir. Yo no oro para que me dé cosas, Dios. Oro por la vida que porto dentro. Porque tengo la necesidad por la vida que porto. O sea, ¿usted se imagina a Jesús tratando de no pecar? No, Jesús sabía la vida que portaba de Dios dentro. Por eso vivía de acuerdo a ella. Nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la vida que vivimos, no al sistema que nos rodea. Usted y yo tenemos que ser conscientes de la vida que portamos dentro. Hebreos dice la indestructible vida de Dios en nosotros. No es cualquier vida. Es la indestructible vida del Hijo de Dios viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Yo no me lo imagino a Jesús forzándose para no pecar. Él sabía la vida que portaba. Usted no tiene que hacer fuerza para no pecar. Solo acuérdese qué vida está portando. Que es la naturaleza divina que tiene dentro. Termino. Usted y yo somos la expresión del reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? ¿Dando folletitos? Diciendo a Ariel, venga, que venga a la iglesia. No, expresando a Cristo cada día en nosotros. El reino se extiende porque el Rey vive en nosotros. Entonces, donde yo voy, va el reino. Y donde va el Rey, perdón. Y donde va el Rey, va el reino, porque nosotros portamos al Rey y al reino. Ahora, la clave es que para que realmente sea el reino, recuerde, hágase tu voluntad, dice la parte siguiente de la oración que Jesús le explicó a los discípulos. El que venga el reino viene cuando Él hace su voluntad en cada uno de nosotros. Y como hace su voluntad, la gente que nos ve, digo, yo quiero lo que tiene este dentro. Lo que un día Ana dijo, no sos vos, envidian lo que tenés dentro. Envidia lo que portamos, no esta cara.
angelical. Yo le conté a Graciela que me fueron cuando estaba el tema de la pandemia. La enfermera la mira y dice: usted, señor, lo que nunca perdió fue el gusto. Qué buen gusto. Le digo a la enfermera: soy un hombre casado, soy abuelo, te contrólese. Bueno, ahí está Graciela. Ahí está Graciela que no me deja mentir. Déjame mentir. Ana lo dijo 2 o 3 veces en esa predicación un día martes. No sos vos lo que portás dentro lo que produce la diferencia. Eso es el reino. Y la iglesia interpretó que el reino es venir todos los domingos, portarnos bien en la semana y leer de vez en cuando la Biblia. No, tiene que ver con la vida que vos tenés dentro. Y a eso es lo que le tenemos que dar todo prioridad. A la vida que portamos. Para que esa naturaleza maravillosa de Dios se manifieste en cualquier lugar donde está. La pastora un día, creo que fue una reunión de hermanas, porque me lo contó Graciela, una reunión de hermanas, dijo: si usted viene con una taza de café y choca con algo y tira esa taza, ¿qué derrama? Claro, cada uno derramamos lo que tenemos dentro. Pero si yo lo porto a Él, voy a derramar lo que tengo adentro. No, que fue un momento que estaba enojado. Derramamos lo que tenemos dentro. Y si nosotros somos conscientes de esa vida, entonces eso es lo que vamos a expresar. Solo para cerrar, entienda bien esto. Si usted vive de acuerdo a los principios del reino, va a gobernar en ese mismo nivel en la eternidad, en el reinado con Cristo. No espere que sucedan cosas en el milenio que no han sucedido con usted ahora. Por eso es tan importante que el reino se nos revele a todos. No va a ser instantáneo, va a ser progresivo, pero usted lo va a entender de mayor medida cada vez que usted opera dentro de ese reino. Escribí una frase acá que se las quiero repetir. Yo creo que hemos estafado a mucha gente predicando un evangelio y no hablando de la importancia del reino. O sea, ofreciéndole cosas para un buen pasar en la tierra sin explicarle la profundidad, lo que es vivir bajo el reino de Dios. No lo voy a incluir. En realidad la frase puse: yo creo que estafé mucha gente predicando solo algo que podía solucionar problemas temporales y no explicarle la importancia de la vida en el reino. Por eso la primera materia que tenemos en el instituto, estamos hablando de reino. Nada más que le pusimos gobierno de Dios para simular, porque hay mucha gente, usted sabe, dentro de la iglesia que le molesta. Al no entenderlo, hay gente que cuando no tiene revelación y llegan cosas a su vida, lo rechaza sin esperar que Dios revele. Hoy hablamos con Graciela. Yo, el Instituto Bíblico, ahora el viernes cumplo 43 años que me convertí. Yo me convertí el 31 de marzo del 80 y el abril 15 yo ya estaba dentro del Instituto Bíblico. Yo a los primeros 3 meses tenía más de Instituto Bíblico que de iglesia. Leí el Antiguo Testamento en esa etapa que estaba estudiando, fácil 7 veces en esos pocos meses. Y yo pensaba que cuando leía más entendía más. No, al contrario, me perdía más. Imagínense cuando se me empezaron a cruzar los profetas con los reyes del sur y del norte, que eran algunos primos, otros tenían nombre parecido, otros tenían nombre igual. Pero cuando Dios empezó a manifestar esas cosas en mi espíritu, yo pude entender. Deje que sea el Espíritu de Dios quien le revele los secretos del reino. No haga esfuerzo para tratar de serlo. Porque todo lo que dice capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se vive de acuerdo a la vida interior que usted y yo portamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, por estar delante de tu presencia y por disfrutar de tu reino. Porque
dado que portamos esta vida maravillosa, indestructible, la persona gloriosa del Espíritu Santo que nos revela al Padre y al Hijo, también, Señor, nos damos cuenta que portamos el reino y que podemos extender el reino, como dijo Jesús. El reino está cercano, el reino está entre vosotros y el reino está en vosotros. Y nos damos cuenta que en un momento fue cercano, en un momento estaba cerca de nosotros, pero hoy el reino vive en nosotros porque tú vives y reinas en nuestra vida. Señor, perdón por tantos años donde el hombre gobernó la iglesia, donde gobernó las decisiones de organizaciones religiosas, evangélicas grandes. Y no permitimos que tú reines, que tú gobiernes como te mereces gobernar tu reino y a los que pertenecemos a ese reino. A todos aquellos que experimentamos el nuevo nacimiento por la obra gloriosa del Espíritu en nosotros. Porque Jesús le dijo a Nicodemo: lo nacido de la carne, Nico, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos seres espirituales porque hemos nacido del Espíritu y de la palabra. Solo déjanos y revélanos la profundidad de la vida de que importamos. Porque lo importante, como el lápiz, no es la madera exterior, sino lo que lleva dentro. Lo importante en nosotros es quién portamos y la mano que dirige nuestra vida para escribir con el que portamos la manifestación de ese reino. Acá vemos hombres y mujeres de muchos años en el Evangelio, Señor, que nos cuesta entender la profundidad de lo que nos estás hablando. Como dijo Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos entender en profundidad la experiencia del reino. Porque un día gobernaremos contigo sobre esta tierra y queremos entender hoy para gobernar mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos diciéndote que te amamos profundamente y deseamos que se haga tu voluntad en nuestra vida, cada día de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, le damos una ofrenda de aplauso al Rey.